Buenas noches. Bienvenidos a la charla informativa remota de la Maestría en Gestión Pública con doble certificación en alianza con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Esta noche nos acompañan José Luis Ruiz Pérez, subdirector de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, Claudia Alvarado, egresada de la maestría, y Juan Carlos Ubillús, jefe académico de la Escuela de Gestión Pública. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que la charla sea fluida y no se generen interconexiones. Para ello, por favor, apaguen su audio y video. Si tuvieran alguna pregunta, la pueden realizar a través del chat y luego el expositor las responderá. Asimismo, al finalizar la charla, les haremos llegar una encuesta para que puedan llenarla. Ahora le damos la bienvenida a José Luis Ruiz Pérez. Adelante, José Luis. Buenas noches con todos y todas y muchas gracias por acompañarnos en esta charla informativa de la Maestría en Gestión Pública con doble certificación de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Vamos a través de estos minutos a darles información acerca de la escuela, nuestro quehacer, nuestra experiencia, también sobre el contenido de la maestría y nos acompaña hoy día el profesor Carlos Parodi para darnos una charla que cumple el doble objetivo de ser entretenida y darles información sobre las perspectivas de evolución de la economía peruana, pero también darles la oportunidad de tener una sensación directa de lo que es la experiencia en las clases de nuestra maestría. Si me acompañan, por favor, con la presentación. Un tema importante que nos gusta resaltar, nos parece que es clave para entender el enfoque que le damos a nuestros cursos, programas y maestrías en la Escuela de Gestión Pública, es pensar en un concepto que va más allá de una gestión pública entendida en términos tradicionales o como exclusivamente el quehacer del Estado. Entendemos que la solución a los problemas públicos que nos aquejan como sociedad requiere del concurso de todos los actores que pueden contribuir con sus habilidades, capacidades, recursos, competencias para solucionar estos problemas. Es así que pensamos, como aparece en el lado derecho de la diapositiva, que tenemos que propiciar ese diálogo entre Estado, sector privado y sociedad civil para construir espacios que nos permitan aportar y recoger lo mejor de cada uno en esa perspectiva de un diálogo constructivo que lamentablemente no es lo que vemos en el día a día, pero que si lo analizamos un poco sabemos que es el lugar a donde debemos ir si queremos construir un mejor país. Si pasamos a la siguiente diapositiva, insistimos en que la Escuela de Gestión Pública tiene una misión que va más allá de ofrecer cursos, programas, maestrías, a pesar de la importancia que sin duda tiene nuestra labor en el fortalecimiento de capacidades para quienes están en la gestión pública o quienes aspiran a contribuir a una mejor gestión pública. Pero entendemos que tenemos que ir más allá, no quedarnos en la formación de capacidades, sino propiciar ese cambio transformacional en la ejecución de las políticas públicas en nuestro país con miras a satisfacer las necesidades del ciudadano. En ese sentido, estamos conversando en esta reunión sobre nuestra maestría en gestión pública y sin duda, en el caso de que nos honren con su preferencia y nos acompañen en este programa de maestría, ese ingreso al programa de maestría trae consigo el ingreso también y la participación o el involucramiento. Cada quien elige el nivel de participación, de actividad que quiere asumir en una comunidad, que es la Escuela de Gestión Pública, en la cual aspiramos a tener esa incidencia, no solo a través de los cursos, como mencionaba antes, sino también con la generación de conocimiento,
con la búsqueda de alternativas de innovación, de ver nuevas formas en que se puede resolver esos problemas públicos y también en mérito al concepto de gobernanza que les mencionaba antes, en encontrar formas de tender esos puentes y generar esas plataformas de participación que nos permitan juntarnos, sector público, sector privado, sociedad civil y academia, para plantear salidas a los problemas que no estén ligadas a una gestión o a un periodo de gobierno, sino que nos den esa continuidad que tanto añoramos para nuestro país y que sabemos que es el camino que nos puede llevar a solucionar los problemas que enfrentamos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aterrizando un poco más en la parte de formación de capacidades, enfatizar 5 elementos que lo llamamos ejes transversales, que son claves en el diseño de todos nuestros programas de maestría y sin duda también en la maestría en gestión pública doble certificación que les presentamos esta noche. Creemos importante conjugar el expertise, la experiencia que tiene nuestra plana docente y la propia universidad en el análisis cuantitativo y en las ciencias empresariales y de gestión con un enfoque práctico aplicado al sector público. Creemos que nuestras maestrías deben cumplir o satisfacer esa aspiración de nuestros participantes de salir de cada sesión con algún conocimiento que pueda aplicar en su día a día. Claramente, el grueso de nuestros alumnos trabajan durante el día y vienen a clase en la noche, en las fechas en que les toca acompañarnos. Entonces, tenemos ese incentivo a todos los docentes de presentar en nuestras clases elementos que puedan aplicarse directamente. Como se dice muchas veces, traer lo mejor de las ciencias al campo, a la práctica, para que nuestros alumnos se lleven ese enfoque práctico de quienes han estado en la gestión pública. Consideramos también que es clave cualquier idea de gestionar o generar una transformación requiere conjugar hábilmente ese conocimiento técnico con habilidades directivas o también llamadas habilidades blandas. Sabemos que es clave no solo tener buenas ideas, sino también tener esa capacidad para movilizar, negociar, incentivar, motivar a los distintos actores en una dirección común, esa dirección de transformación positiva. Y como elemento fundamental, la Universidad del Pacífico es heredera de su tradición ligada a la Compañía de Jesús y en ese sentido todos los programas y cursos siempre incorporan la variable ética y concordarán conmigo que en la gestión pública en nuestro país ese enfoque ético hoy día es más necesario que nunca probablemente y más relevante para una nueva gestión pública mucho más efectiva y mucho más cercana al ciudadano. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿cómo no mencionar un elemento que creemos importantísimo en esta maestría en gestión pública, que es la vinculación con el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, ubicado en Madrid, que nos permite a través de cursos compartidos en formato virtual con nuestros participantes y a través de la oportunidad de una pasantía de 2 semanas en Madrid, complementar lo aportado por nuestra plana docente y ver en primera persona directamente otras formas de gestionar problemas públicos desde la perspectiva de actores, en este caso en Madrid y alrededores. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, algunos elementos importantes como la doble certificación, el grado al que van a poder acceder gracias a
los cursos que llevan en la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y también el máster en alta dirección otorgado como título propio, como les decía, por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Bien, la idea de esta primera parte de la presentación es esa: decirles quiénes somos en la Escuela de Gestión Pública, presentarles el producto que tenemos, la maestría en Gestión Pública doble certificación. Luego, más adelante, Juan Carlos Ubillús, jefe académico de maestrías de la Escuela de Gestión Pública, va a entrar más al detalle del contenido y las características de la malla curricular, los requisitos también de nuestra maestría en gestión pública con doble certificación, pero antes de eso queremos que esta noche se lleven un sabor de lo que es una clase en nuestras maestrías, de la mano de un profesor destacadísimo como es Carlos Parodi, a quien invito que a continuación nos haga su presentación, clase magistral podríamos llamarla, que sin duda va a ser de interés para todos ustedes. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, José Luis, por tus palabras. Gracias a todos por estar ahí. Realmente yo quería comenzar diciendo que cuando uno piensa en la economía, lo primero que se le ocurre son palabras difíciles, palabras raras, no sé para qué sirve, es aburrido, es inútil. Pero yo hace muchísimos años que vengo luchando contra eso y vengo mostrando que la economía puede ser muy interesante, sumamente divertida y que además por encima de todo podemos conversar sobre la economía, vincularla con la gestión pública y con la política en el Perú sin necesidad de pelearnos. Es decir, podemos tener puntos de vista distintos, pero nos respetamos entre todos. Y eso es algo que se valora muchísimo en general en la maestría de gestión pública, doble certificación, pero es algo en lo que yo insisto muchísimo, mucho. Miren, antes de comenzar, quiero decir una cosa adicional. La economía no es un acto de fe, no es una creencia. Es decir, un acto de fe es que yo diga, pues soy hincha de la U, de la Alianza o del equipo que sea, porque no es un acto racional, es un acto de fe simplemente. Es como una religión casi, ¿no? Pero en el caso de la economía no es una religión, es una ciencia eh, que muestra qué cosas se puede hacer, qué cosas no se puede hacer, cómo se puede mejorar, etcétera. Entonces, a partir de ahí es que soy un tremendo defensor de mostrar datos, de mostrar información. Ya lo que cada uno opine de lo que debería hacerse a partir de esa información y es un tema de cada uno. Pero algo muy importante que mencionó José Luis tiene que ver con la parte ética. Es decir, en la Escuela de Gestión Pública no hacemos los cursos para convencer a nadie de nada. Simplemente están los datos, está la información y ustedes se van formando su propia opinión. Entonces, ¿qué tenemos que decir de la economía peruana en este momento? Miren, la economía peruana en este momento enfrenta un problema de crecimiento económico. La economía no está creciendo. ¿Pero qué significa crecer? Significa producir más. Eso es todo lo que significa crecer. Lo demás es floro. Entonces, la economía no está creciendo de acuerdo con la data que tenemos. La última data que tenemos nos muestra que el crecimiento del Perú en el año 2023 fue menos 0,55%. Eso significa que si compara 2023 contra 2022, el Perú ha producido 0,55% menos y eso se llama recesión. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos en recesión? Y póngase a pensar en algo tan simple como esto. Esto es un lapicero. Si yo quiero que se produzca más, necesito que se invierta más, porque tengo que invertir para poder producir. Entonces, la inversión en el Perú, como en todos lados, puede ser privada o puede ser pública. La privada es 80% del total de la inversión y la pública es 20% del total de la inversión en el Perú. Si uno mira la inversión privada, en los últimos 5 trimestres ha caído y ha caído y ha caído. Y eso ha determinado que la economía peruana
experimente una recesión. ¿Es la peor recesión que hemos tenido? No. Durante 2020, claro, como consecuencia del confinamiento por el cual pasamos todos, la economía peruana cayó 11%, 11. Entonces, ¿ese es el peor dato que tenemos? Pues tampoco. En 1989, durante el primer gobierno del desaparecido Alan García, la economía peruana cayó 13%. Entonces, esto hay que verlo más como un bache que tiene explicaciones que vamos a intentar dar una pequeña adelanto ahora de lo que vamos a discutir en clase cuando ya estemos juntos ahí. Eh, por un lado, entonces, tenemos que ha caído la inversión y como consecuencia la producción del país ha caído. Muy bien. El segundo dato que tenemos tiene que ver con la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el aumento en precios. Entonces, esa inflación en 2023 fue 3.24%. Y lo que tenemos en los últimos 12 meses, cifra que ha salido hace un par de días, es 3.3%. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Bueno, en clase discutimos si es mucho o es poco. Pero lo cierto es que el Banco Central, como dice arriba, tiene una meta anual de entre 1 y 3%. ¿Ok? Estamos casi en la meta. El otro punto que ha influido mucho en este ambiente de pesimismo en el cual estamos, ¿no? Porque tenemos un tema de que estamos viéndolo todo mal y los datos no soportan eso. Vamos a ver con calma esto de aquí. La economía peruana fue muy afectada por el clima en el año 2023. El clima ha sido el determinante de la caída de la economía peruana y se los tengo que demostrar con data, porque hasta ahora estoy diciéndolo nada más. Además, tenemos una tremenda incertidumbre política, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que haber presidentes a cada rato, ¿no? Y con eso es difícil hacer que las cosas funcionen, pues, pero es la realidad. Entonces la población percibe que todo está mal. Ustedes hablan en cualquier lugar donde ustedes estén en este momento, con el taxista, con la persona que vende lo que fuere por las calles, con cualquier ser humano en el Perú, y le preguntas cómo están las cosas, ¿ah? Todo mal, no vamos a ir al Mundial de Fútbol, todo está mal. Y entonces la pregunta es, ¿pero de verdad todo está mal? Vamos a ver. ¿O están mal algunas cosas y no otras? Vamos a ver. Primero, para pensar qué va a pasar en 2024, creo que hay que pensar en tres cosas. La primera es el crecimiento de la economía mundial. ¿Por qué es importante? Miren, si ustedes imaginan que la economía mundial es como un tren que tiene locomotoras y que tiene vagones. De ese tren, el Perú es un vagón y un vagoncito. ¿Por qué? Porque solamente produce el 0.3% de lo que el mundo produce. Imagínense, solo el 0.3%. ¿Y quiénes son las locomotoras? Pues China, Estados Unidos y Europa, en ese orden. Les quiere decir que para que Perú se mueva, tienen que moverse las locomotoras, el tren. Ya, miren, entre 2010 y 2019, esas locomotoras han crecido en promedio cada año 3.7%. ¿Cuánto crecieron en 2023? 2.6. ¿Y cuánto se espera para 2024? 2.4. Quiere decir que la economía mundial no nos va a ayudar mucho. Por lo tanto, la gestión pública pasa a ser clave, porque tenemos que ser eficientes, eficaces, etcétera. Porque tenemos que empujar el vagón a pesar que todo el tren se está moviendo muy poquito. ¿Qué pasa con el fenómeno del niño, no? Hasta hace unos meses, y ahorita vamos a ver algunos cuadros, era pues trágica la proyección del fenómeno del niño, ¿no? Pero resulta pues que las condiciones han cambiado, ahora lo explico en un segundo, y no hay fenómeno del niño este año, simplemente no hay. Si ustedes comparan, pues, este año con 2017, por ejemplo, que veíamos los huaicos en Chosica, todo Trujillo inundado, nada de eso está pasando, porque vamos a ver por qué no hay fenómeno del niño. Y el tema político del que estamos ya totalmente acostumbrados, ¿no? A que todo es complicado en el tema político. Y esto ha condicionado que las expectativas de la población estén en un tramo que se llama tramo pesimista o negativo. ¿Qué son las expectativas? Bueno, son las creencias que ustedes o yo nos hacemos respecto de lo que puede pasar en el futuro.
¿ok? Por ejemplo, pónganse a pensar ustedes, ¿tienen una expectativa positiva que Perú vaya al Mundial de Fútbol? No importa cómo se la formaron, la creencia. Puede ser que se la formaron leyendo, porque saben de fútbol o por lo que sea. Pero esa creencia determina lo que haces. Porque si tú crees que todo va a estar mal, entonces no tomas tu crédito hipotecario, entonces no tomas tu crédito automotriz, aguantas el gasto, etcétera, y la economía se comienza a encoger. Entonces, lo que Perú tiene que recuperar en ese aspecto es la confianza, pero hay que ver un poquito más de información. Fíjense, primero, ¿cómo cerramos 2023? Ya dijimos, el PBI, la producción del país cayó 0,55. Y fíjense, el promedio 2001-2022, el promedio de en promedio anual, fue 4,3% en promedio anual. Entonces, si tú has crecido 4,3 y de repente cae 0,55, pues sientes la pegada, pues. Pero ¿por qué ha pasado eso? Porque la inversión privada cayó 7,3%. ¿Se dan cuenta? Es importantísima la gestión pública para hacer un ambiente más, vamos a llamarlo así, amigable, un entorno más predecible para la inversión privada. Porque dejémonos de cosas, el privado que invierte puede perder y lo pierde todo. Se la juega en cada inversión que hace. Entonces, cuanto un mejor ambiente existe y la política ahí juega muchísimo, vamos a tener una recuperación como ya se está empezando a ver, dicho sea de paso. Pero la clave de toda esta historia es el consumo privado. A ver, ¿qué es el consumo privado? Son los gastos que ustedes o yo hacemos diariamente en comprarnos un cafecito, en, por ejemplo, comprar alimentos, en comprar ropa, en comprarte un auto, por ejemplo, y eso es consumo privado. El consumo privado es el 65% de la demanda en el Perú, ¿ok? O sea, hay que mover consumo privado. Entre 2010 y 2019 ese consumo privado ha crecido 5,1% cada año, promedio, y en 2023 solo creció 0,1. Y eso explica por qué pasó, por qué todos hemos sentido que no vendemos, que las empresas no venden lo que planificaron vender. Pero y entonces, ¿por qué el consumo ha caído? Pensemos en facilito, miren, súper fácil. ¿Por qué la gente no compra? Porque no tiene plata, ¿no es cierto? Ya. ¿Y por qué no tiene plata? Porque tiene miedo a perder la chamba y entonces se cuida o no tiene chamba. ¿Y por qué no tiene chamba? Porque nadie la contrata. ¿Y por qué nadie la contrata? Porque la inversión privada, que es el que te contrata, no se está moviendo, sino que se está cayendo. Entonces es crucial entender esta idea, que es muy simple, como ustedes pueden ver, pero en la clase lo que debatimos mucho es cómo lo hacemos. O sea, ¿cuál es el aporte del gestor público a que la inversión en el Perú se mueva, a que la inversión pública se mueva? ¿Cuál es su aporte concreto, real? El aumento de precios fue 3,2 en 2023, el tipo de cambio cerró en 3,70 y el déficit fiscal, que es el exceso de gastos sobre ingresos del gobierno, fíjense, gastos sobre ingresos, fue 2,8% del PBI, cuando hay una regla que establecía que no podía superar 2. Pero miren esto, tengo gastos acá y tengo ingresos acá. Esa caída del PBI, como vemos en el curso, origina que caiga la recaudación tributaria. ¿Y qué es la recaudación tributaria? Los ingresos del gobierno, pues. Entonces, lo que ha pasado no es que esto necesariamente haya subido, sino que esto se ha caído. Entonces, la mejor manera de que esto vuelva a aumentar es que la economía vuelva a crecer. Y para que vuelva a crecer, hay que volver a invertir y todo de nuevo. Ahora, fíjense que esta caída del consumo privado es una caída o la caída más baja, si quieren, desde 1999. O sea, esta casi estancamiento de los gastos de consumo no se veían hace 23 años. O sea, es roche, ¿eh? Es bastante tiempo, ¿no? Los conflictos sociales, el aumento de precios, en el curso vemos por qué subieron los precios 2021 y 2022, es bien interesante, pero eso lo vemos en el curso. Pero quiero que simplemente quería que vean que la caída del consumo explica mucho de lo que está pasando. Caída me refiero a un crecimiento casi igual a cero, ¿no? Ahora, miren esto de acá. ¿Qué cosa ha también determinado lo que ha pasado con la economía peruana en 2023? Y esto es data. Esto no es opinión. La opinión de por qué ocurrió es la opinión de cada uno, ¿no? Pero miren, por ejemplo, las sequías determinaron 0,1 punto porcentual
de la caída de la producción en Perú. Quiere decir que si no hubieran habido sequías, en lugar de caer 0,5, habría caído 0,4. La gripe aviar determinó otro 0,1. Los conflictos sociales, fíjense, ¿se acuerdan a comienzos de 2023? Bueno, eso determinó una caída de 0,8 puntos porcentuales. 0,8. Pero sin ninguna duda, miren el niño costero. El niño costero fue determinante en esta historia. Y eso es algo en lo que conversamos mucho en clase, porque justo ayer tuve clases en la maestría y lo que me decían los participantes era, pero ¿por qué esto no se ha explicado para que la gente se quede más tranquila? Y ahí hay un problema en el gobierno de comunicación, ¿no es cierto? Simplemente mostrar ese cuadro y decir esto está pasando. La confianza empresarial también ha caído, esto explica 0,3 puntos porcentuales, etcétera. Entonces, el impacto total de estos eventos es equivalente a 2,7 puntos porcentuales. Quiere decir que si caemos 0,5 en 2023 y nada de esto hubiera ocurrido, habría que sumarle 2,7 a ese menos 0,5. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar cuáles de estos factores los controlamos en el Perú y cuáles no los controlamos. Los primeros para evitarlos y los segundos para mitigarlos. Y eso se hace con una mejor gestión pública. Y a eso se orienta nuestra maestría. Vamos a pasar esto porque me interesa que vean esto de acá. Miren, fenómeno del niño. Fíjense ustedes que hasta mediados de noviembre del año pasado, eh, la temperatura, el fenómeno del niño, ¿cuándo ocurre? Cuando la temperatura del mar se eleva sobre el promedio histórico. Entonces se eleva y eso genera un cambio climático que se refleja básicamente en agricultura y en pesca, por decirlo menos. Vamos a ver los efectos de eso, porque cuando hay fenómeno del niño o el niño costero que ocurrió todo el año y la agricultura sufrió, ¿qué es lo que pasa? Se producen menos productos agrícolas. ¿Y qué es la agricultura? Combo. ¿Y quiénes son los que más sufren cuando los alimentos suben de precio porque no hay o no se producen por el cambio climático? Los sectores más pobres. ¿Saben ustedes? Los segmentos D y E del Perú, en los segmentos D y E del Perú, destinan el 80% de su ingreso mensual a alimentos. Y esos alimentos subieron de precio básicamente porque en todo 2023 hubo un problema con el calentamiento del agua y por ende con la producción agrícola, como veremos otra vez. Pero sin embargo, les cuento la historia. En noviembre pues estábamos complicadísimos, decíamos, pucha, se viene enero, febrero, marzo, va a ser el fin del mundo, ¿no? Pero resulta que si tú tienes la temperatura del mar por encima de lo normal, bueno, lo que hay que hacer para que no haya niños es enfriarla. Pero ¿cómo lo enfrías? Bueno, por esas cosas de la naturaleza, empezó a caminar, porque no tengo otra palabra, del sur hacia el norte, del sur del Perú hacia el norte del Perú en el mar, como una bolsa de hielo. Se llama anticiclón. Esa bolsa de hielo llegó y al llegar enfrió el mar. Y miren cómo por eso la anomalía de la temperatura fue de tal magnitud que simplemente pasó el fenómeno del niño de fuerte a moderado a no fenómeno del niño. Increíble. ¿Ok? Yo creo que alguien se apiadó del Perú para que no haya fenómeno del niño, ¿no? Y lo pueden ver acá todavía más claro, y eso es lo que quiero que vean. Miren, el cuadro de la izquierda muestra 2023 y lo que se espera para 2024, o digamos, esperaría, ¿no? Si ven 2023, fíjense ustedes que todo el año la temperatura del mar ha estado por encima de sus niveles normales, especialmente en junio y julio de 2023, que estaba a nivel extraordinario. ¿Quieren saber cuándo fue el último fenómeno del niño extraordinario en el Perú? 1925. O sea, no teníamos antecedente ni siquiera reciente. ¿Ok? Y entonces, claro, el tema es que si nos quedábamos en extraordinario sonábamos. Pero, como ya les expliqué, mágicamente esta cosa empezó a bajar hasta que ya está en nivel de niño débil, es decir, casi irrelevante. Acá lo tienen más claro, lo tienen hasta febrero de este año, el último dato que hay, ¿ok? Al 4 de marzo, perdón. ¿Qué cosa pueden notar? Que estamos dentro de niño débil ya. Fíjense, extraordinario, qué miedo, ¿eh? Ahora, ¿cuál es la magnitud probable del niño para el periodo marzo-agosto 2024?
Bueno, fíjense ustedes que sea débil, está en 53%, pero que haya fenómeno de la niña, está en 47%. Hay una cosa clara acá, que sea moderado o fuerte no es opción hasta ahora. Y ese es otro dato importante, porque esto influye en la economía, esto influye en la producción agrícola, como comentaría en este cuadro, y al influir en la producción agrícola, disminuye la oferta de alimentos que daña mucho al 80% de la población, que son los segmentos D y E, y por ende al 80%, ojo con esto, de los votantes. La economía no se puede entender si no entiendes la política, y por eso es que sus inicios, hace 300 años, se llamaba economía política, y después se separó. Pero en fin, ¿qué quiero que vean de este cuadro? Miren si quieren primero el de la derecha. Se dan cuenta cómo en 2023 la producción agrícola está en rojo, cayendo, 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 cayendo. Ahora miren el de la izquierda, que ya es por años. Si ven el año 2023, es la peor caída desde 1992. Entonces, menor oferta de productos, menor cantidad de camote, tomate, lo que fuere, mayor precio. Creo que no es difícil, ¿no? Fíjense ustedes que hace, no sé, pues de repente un año, año y medio, tú ibas pues con 30 soles al mercado y comprabas hartas verduras. Ahora vas con 30 soles y sacas dos papas, porque el niño fue determinante en 2023. Pero acá viene la buena noticia. Como no hay fenómeno del niño en 2024, solo ese factor va a originar que la producción en el Perú no caiga porque se recupera agricultura y se recupera pesca. ¿Se dan cuenta? Y esa recuperación, ¿qué cosa va a determinar? Que en lugar de caer 0,5, vamos a crecer entre 2 y 3. Yo sé que es poco. Ahora uno se preguntará, ¿y por qué es importante que la economía crezca? ¿Por qué estás tan obsesionado con el crecimiento? Porque el crecimiento genera dos cosas. Primero, chamba, más movimiento de la economía. Y segundo, mayor recaudación tributaria por parte del gobierno y más dinero para hacer mejor gestión pública. Por eso es importante que el Perú recupere el crecimiento económico. Solamente el hecho que no haya niño ya lo va a recuperar, pero entre 2 y 3 no es suficiente. Lo que vemos en el curso siempre es cuánto tendría que crecer el Perú para que aumente el empleo y baje la pobreza. Bueno, hay distintas opiniones, pero yo les presento un estimado de entre 4 y 5% al año. O sea, nos falta todavía. Pero ojo, yo digo entre 2 y 3 solo porque no hay niños. Pero si hay otras cosas, vamos a crecer más todavía. Ahora, uno dice, oye, pero en Perú todo está mal, ¿no? Yo no estaría tan seguro, ¿ah? Porque resulta que si tú le preguntas a un analista extranjero o quien fuere, cómo está la economía peruana, sorprendentemente te van a decir cómo los envidio, qué bien está el Perú. Y tú dices, oye, pero este pata, ¿qué le pasa? O sea, que venga, pues. Pero es que nosotros nos hemos autoconvencido que todo está mal. Pero ¿cómo nos hemos autoconvencido? La empresa está vendiendo menos, sí, pues eso es real. Hay menos chamba, también es real. Pero ¿por qué pasa todo eso? Y yo tengo una hipótesis que la demuestro en clase. No voy a demostrarla ahora por razones de tiempo. Yo lo que creo es que el Perú es un lugar donde los rumores mandan. Las redes sociales explotan de ideas, güey, todas diciendo que todo está mal. Abran las redes, no hay una sola noticia buena. Y si pones algo bueno, te dicen, estás mintiendo o estás con Dina. No, no puedes hacer nada. Pero miren esto. A la izquierda, Perú tiene la menor deuda pública de América Latina. Nosotros como gobierno, como país, el gobierno peruano es como aquel cliente del banco al cual lo llaman todo el día para ofrecerle un préstamo porque es excelente. Eso es Perú, pues. Ahora me van a decir que estoy con Dina. No. El déficit fiscal, el exceso de gastos sobre ingresos, es el menor de América Latina. Tenemos el mayor nivel de reservas, ya en el curso vemos con detalle qué son las reservas, y además tenemos la menor inflación o aumento de precios entre 2000 y 2022 de América Latina. Si esto no es bueno, entonces no sé qué es bueno. Ojo, no estoy diciendo que esto sea suficiente. Estoy diciendo que esto es bueno, pero a partir de acá hay que comenzar a crecer. Esa es la idea. Entonces la pregunta es cómo crecemos con mayor inversión y todos los detalles los vemos en el curso, ¿no?
Em, pero lo que sí podría preocupar, porque hay que mezclar la economía con la política, y no se imaginan las discusiones que se arman en clase en este tema, porque saben que es muy importante que también en el curso y en la maestría desarrollen competencias blandas. La que yo más valoro, o las que más valoro son trabajo en grupo, hago mucho trabajo grupal para que debatan entre ustedes, y punto número dos, que si tú piensas diferente de mí, no eres mi enemigo. Simplemente piensa diferente de mí y se acabó. Porque eso se llama democracia, la tolerancia hacia el resto, entre otras cosas. Pero la mala noticia es que este informe de Latino Barómetro, que es una instancia no peruana, internacional, este, muestra que en el Perú es el país con menor aprobación de la democracia. Solo 8%. Claro, ahí entramos en una discusión más bacán sobre qué es democracia, porque al final nadie se pone de acuerdo. Porque si no, ¿cómo explicas que El Salvador, con Bukele, donde ahí discutimos algo de respecto de si es demócrata o no, sea el de mayor aprobación? Se dan cuenta, lo que pasa, y acá la gestión pública es fundamental, es que una parte enorme de peruanos no siente que su vida mejora conforme el tiempo pasa. eh, no siente que la educación mejore, no siente que la salud mejore, no siente obviamente que la seguridad mejore, no lo siente. Entonces dice, no, esto no sirve, pues. Y dice, ahí en El Salvador hay un pata que está encarcelando a todos y ahora la gente sale tranquila. Oye, yo quiero algo así. Y entonces comenzamos a discutir qué podría verse en 2026. Es un curso de economía, pero la economía no se puede entender sin la política. ¿Ok? La desaprobación de Dina Boluarte es descomunal, 85% de desaprobación. Eh, el Congreso también 82% de desaprobación. O sea, no aprobamos a nadie. Todo nos parece mal. ¿Ok? Y quiero, antes de las preguntas, porque el tiempo es muy cortito, que vean este cuadro de acá, miren. Esto muestra cuánto se transfirió a regiones por concepto de canon minero en 2021 y 2022. ¿Ok? Miremos el departamento, por ejemplo, Ancash. En 2021 se transfirieron 848 millones de soles y en 2022 2.086 millones de soles más. Quiere decir, son como 3 millones de soles en 2 años. 3 millones de soles, poco menos de $1.000.000. Entonces, ¿cómo explican que en Ancash haya anemia, falta en carretera, las postas médicas no estén equipadas? No entiendo. Miren Puno, por ejemplo. 78 millones en 2021 y 293 más en 2022. ¿Esto cuánto hace? 350 millones de soles. Puno es el departamento con mayor número de niños con anemia en el Perú. Y eso es otro dato. Y así podemos ver un montón. Entonces, uno se pregunta, ¿vale la pena hacer mi maestría en gestión pública? Y la respuesta es claro que sí, porque Perú no tiene un problema de falta de dinero. El problema es de gestión, justamente. ¿Cómo hacemos, dadas las restricciones políticas que hay y todo el enredo político, cómo hacemos para que este dinero llegue a los más vulnerables, a los más pobres, a los que más necesitan? ¿Cómo hacemos? Y eso, entre otras cosas, se hace con una mejor gestión pública, ¿no? Eh, Vamos a pasar esto. Quiero que vean, sé que me puedo pasar a la hora, tengo 6 minutos, pero quiero dejar tiempo para preguntas. Miren, en 2024, estas son las últimas proyecciones que hay. eh, miren desde 2021 cómo está creciendo el mundo. Miren, en la economía mundial, 6,1, 3,5, 2,9, 2,4. El tren del que hablábamos hace un rato no se está moviendo o cada vez se mueve menos, vamos a ponerlo en esos términos. Estados Unidos, 5,7, 2,1, 1,8, 1,6. Ojo, y este año hay elecciones en Estados Unidos, seguimos. La eurozona, 5,4, 3,5, 0,4, 0,5. O sea, algo le pasa al mundo, pero hay dos países a los cuales también les pasa, pero un poquito menos. Miren China, 8,1, 3, 5,2, 4,5. Claro, no son los tiempos en que China crecía 12%, ¿no es cierto? Y que explicó gran parte del éxito en crecimiento económico que tuvo Perú entre 2003 y 2011. ¿Ok? Eso lo vemos con mucho detalle porque una cosa es crecimiento y otra cosa es calidad de vida. A lo que tenemos que apuntar
esa calidad de vida, es decir, a cómo ese crecimiento económico se puede y se debe reflejar en una mejoría en la forma como viven todos en el Perú, no solo un grupo, todos. Y el barrio, India es el otro, India es buena voz, Perú está cerca de firmar un tratado de libre comercio con la India que sería lo máximo. ¿Por qué? Porque India hoy es el país con mayor cantidad de habitantes en la Tierra, ¿no? Ya superó a China, que China se acuerdan que tuvo ese tema de un bebé por familia. eh, India ya superó en población. India es la democracia más grande del mundo. Entonces, Perú está por firmar un TLC con la India, que sería un gol de media cancha. De verdad que sí, ojalá se pueda. Bueno, Perú tendría que conectarse más con la India. En fin, miren el barrio. Argentina cae por el ajuste que Milei tiene que hacer. Brasil solo 1,5, Chile 1,6, Colombia 1,8, Ecuador 0,7, México 1,8, Perú 2 y América Latina como promedio 1,6. Entonces, cuando uno ve esto, hay una cosa que tenemos que explicar y debatimos un montón en la clase. ¿Qué ha pasado? Porque el problema no es de Perú solo, y eso es lo que hay que comprender. El problema es de todas las economías del mundo. India puede ser la excepción con China, pero todas las demás están igual. ¿Qué ha pasado? Y eso lo tenemos que conectar con la pandemia, porque todavía no salimos, no me refiero de la pandemia per se, sino de los efectos que sobre la economía tuvo la pandemia y los confinamientos. En 2 minutos. Miren, este cambio que hay en el mundo es fundamental de entenderlo. Este es quién es el principal socio comercial de los países del mundo, arriba año 2000, abajo 2020. Si ustedes ven arriba, predominaba el color azul, miren América del Sur. El principal socio era Estados Unidos. En 2020, sin embargo, miren que todo se tiñó de rojo, China. China es la economía más grande del mundo en este momento, para bien o para mal. Y ahí lo que siempre hago en clase es decir, bueno, lo que ustedes piensan a partir de esto es respetable, sea lo que fuere. Y siempre insistimos en la maestría. Les voy a dar mi opinión, la mía, con la que no tienen por qué estar de acuerdo. Pero como estamos en un nivel de maestría y no en pregrado, podemos debatir abiertamente los temas, ¿no? Entonces yo suelo dar mi opinión, sea la que fuera, ya la veremos en clase, ¿no? Y algo más, a este cuadrito a veces resulta bien interesante, que es el Perú en 100 años. Perú ha crecido entre 1922 y 2021 3,8% anual. Escúcheme, ¿eh? Uruguay es el país con mayor calidad de vida de América Latina, sin ninguna duda. Y Uruguay, ese 3,8 de 100 años es 2,2. Chile, que era o es el ejemplo que Perú siempre ha querido imitar, ese número 3,8 es 3. Entonces uno se pregunta cómo puede ser que esos países creciendo menos dan mayor calidad de vida. Y ahí vemos factores históricos, culturales, institucionales, culturales sobre todo, ¿no? Entendido como cómo nos comportamos, sistemas de creencias, de valores, y discutimos mucho en clase si eso se puede cambiar, porque eso está en la base de la economía. Lo voy a dejar ahí nomás, quería solamente mostrarle, como les digo, José Luis, cómo hacemos las clases en la maestría. Se arman debates, no se imaginan. Anoche, por ejemplo, les cuento de manera de anécdota, eh, la clase, bueno, llegó a las 10:40, que era el final de la clase en la materia de gestión pública. Eh, bueno, y eran las 11 y me pedían si me podía quedar un rato más. O sea, les puede parecer increíble escuchar que un grupo de participantes pide, seguimos, 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 pero ocurre, pero pasa, pero para eso tienen que vivirlo. Creo que tengo un instante, un minuto para preguntas. No sé si tienen preguntas, acá estoy. Eh, me leen las preguntas, por favor, si fueran tan amables? Sí, claro, profesor. Aquí tenemos un par de preguntas que A nos ver, han llegado por interno. ¿ya? En primer lugar, un participante dice, mencionó que aún no salimos de los efectos de la pandemia. ¿Cuánto Ujú. tiempo cree usted que va a tardar una recuperación al 100% de los mismos? Gracias por la buena pregunta. A ver, punto número uno. Con la data que he mostrado, te das cuenta que el problema es de la economía mundial y no solo de Perú. Perú es chiquitito, entonces es difícil que Perú se, digamos, desacople de la economía mundial y logre superar la pandemia, los efectos de la pandemia, ¿no? Pero si me fuerzas a un año, te diría 2025, más o menos. Este año va a ser el primer año en que vamos a comenzar a levantar cabeza y 2025 esperaría
que sigamos en ese mismo tren hasta volver a agarrar nuestro ritmo normal a partir de 2026, 27, más o menos. La pandemia ha sido terrible, por eso en la clase vemos mucho, con mucho cuidado, los efectos de la pandemia. Gracias por tu excelente pregunta. Perfecto, profesor, muchas gracias a usted. Aquí tenemos una pregunta más. Me dicen, teniendo en cuenta que en este 2024 no va a haber fenómeno del niño, según pronostica el CENAMI, ¿cuál Ujú. cree usted que van a ser los factores principales que condicionen la economía peruana? Gracias por la excelente pregunta. Yo creo que hay dos factores. Primero, la economía mundial, que digamos, sin llegar a ser tan desfavorable, no va a ser favorable para el Perú. Y segundo, el tema político e institucional. Perú para volver a crecer necesita antes volver a creer. Y ese es un tema, una responsabilidad, digamos, de lo que llamamos para bien o para mal clase política. Pero yo siempre en la maestría de anoche fue esto justamente fue lo que nosotros discutimos hasta más de las 11. El punto es, en el Perú todos siempre decimos es que el gobierno debería, es que el Congreso debería. Entonces lo que yo hice fue plantearle la pregunta al revés. O sea, ¿por qué el gobierno, de hecho debería, pero por qué no lo pensamos de otra manera? ¿Por qué no pensamos qué puedo hacer yo a pesar que el gobierno no funciona bien como quisiéramos, a pesar que hay una turbulencia política tremenda, a pesar que el Congreso no funciona bien? Pero ayer ya nos pusimos hasta dramáticos, ¿sabes? Porque anoche decíamos, pero yo tengo una familia, yo creo que mi familia esté bien, entonces yo voy a hacer las cosas a pesar del gobierno. Entonces, yo lo que creo es que si nosotros creo, acá sí creo, si nos ponemos a pensar en torno de qué cosa puedo hacer yo para salir adelante en lo personal, a pesar de todo, entonces las cosas van a comenzar a voltearse. Y una buena decisión es seguir su maestría, por ejemplo, porque eso te va a asegurar el futuro. Y de eso no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Así que por ahí, economía mundial y ojalá la turbulencia política se calme un poquito. Un abrazo y gracias por la pregunta. Perfecto, profesor, muchísimas gracias a usted. Y ya para ir cerrando, me acaba de llegar una última A pregunta, ver, ya para terminar con esta parte. La participante dice, mencionó al fenómeno de la niña. ¿Cuál cree que va a ser el impacto de este en la economía peruana durante este año? gracias por la pregunta. ¿Sabes que los fenómenos meteorológicos son muy complicados de proyectar? Muy complicados porque así como esperábamos en noviembre que hubiera un fenómeno terrible y no hubo, lo mismo puede pasar con la niña. Pero históricamente los efectos de la niña son mucho menores en magnitud comparados con los efectos del fenómeno del niño. Obviamente en la clase lo que hacemos es explicar qué es la niña y qué es el niño, ¿no? Porque parece un juego de palabras, pero hay que explicar en qué consiste cada uno. La niña es un fenómeno más temporal, ¿ok? Pero sí puede afectar, o sea, sí podría afectar, pero en menor magnitud. Yo lo que creo que el hecho de que no haya niño es una excelente noticia. Claro, nada quita que pueda empezar el niño en cualquier momento, pero esperemos que no, ¿no? Hay que ser optimistas y yo sí soy optimista, pues contrariamente a la mayoría de ciudadanos, yo soy optimista. Quiero que el Perú mejore, yo no me voy a ir del Perú. Tengo una hija y se va a quedar acá en el Perú. ¿Ok? Entonces, yo sí apuesto por el Perú. ¿Estaré mal de la cabeza? No. ¿Estaré amarrado con algún político? Jamás. Yo soy un humilde académico y eso he hecho toda mi vida. Entonces, simplemente yo veo los datos y digo, esto apenas la gente comienza a creer va a levantar a todo tren, pero hay que empezar a creer. Así que nada, por ahí van las ideas. Nos reímos mucho en la clase, hacemos muchas analogías con el fútbol, porque a mí me gusta mucho el fútbol. Soy hincha del Boys, y todos se ríen siempre. Pero la pasamos bien, porque yo creo que compartir una sesión de clases no tiene por qué ser aburrido. Nunca, jamás. Les mando un abrazo a todos, agradezco, como siempre, a la Escuela de Gestión Pública la oportunidad de estar unos minutos con ustedes y espero que nos veamos en clase, pues de todas maneras. Perfecto, profesor. Muchas gracias por su excelente exposición y por la atención a las preguntas. Ahora le damos la bienvenida a Claudia Alvarado, egresada de la maestría, para que nos comente un poco acerca de su experiencia. Adelante, Claudia. Buenas noches con todos. Mi nombre es Claudia Alvarado Mejía.
Soy química pura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y desde el año pasado poseo el título de máster en gestión pública con doble certificación de la Universidad del Pacífico. Primero les comento cómo decidí entrar a esta maestría. Yo trabajo en Perú Compras, en la Central de Compras Públicas, desde el 2016, y me especializo en lo que son fichas técnicas en subasta inversa. Mi trabajo es fundamentalmente técnico, pero cuando comienzo a trabajar en el Estado, comienzo a recibir oficios, memorándums, comienzo a tener esta comunicación, este lenguaje del Estado, en el que me hablaban del POI, del PEI, de las metas, diferentes términos que yo realmente nunca había escuchado. Y al ser una académica, al haber estudiado tanto, dije, no, yo tengo que entender este aparato gigantesco que es el Estado. Y decido entrar a postular a la maestría. Y felizmente entré a esta maestría y les comento más o menos cómo fue la metodología. A mí, desde la primera clase, me pareció realmente fascinante por la forma en que los profesores van impartiendo su conocimiento. Prácticamente hablan de teoría, pero van directamente a los ejemplos y ejemplos de experiencias en su propia carrera o en noticias o experiencias ya conocidas a nivel nacional. Esto hace que uno comprenda de mejor manera y que nos sumerja directamente en la práctica. Adicional a eso, en cada clase se fomenta mucho la intervención. Los alumnos participan casi toda la clase. Esto enriquece la conversación, ya que la heterogeneidad de los alumnos es grande. Por ejemplo, yo he estudiado con biólogos, con doctores, con administradores, un montón de abogados, economistas, hasta con una ingeniera geográfica. La diversidad es gigante. Entonces, cada uno cuenta su experiencia desde su punto de vista de la carrera en la que estudió y también desde el punto de vista de la entidad en la que trabaja. Entonces, esta cantidad de perspectivas diferentes enriquecen las clases. Por otro lado, la malla curricular es bien interesante porque, por ejemplo, en los primeros ciclos, para algunos hay cursos que son muy básicos. Supongo que para un economista, fundamentos de economía es facilísimo, para un abogado, derecho administrativo también es fácil, pero para otros que llevábamos ciencias, fue muy importante que en las primeras clases nos dieran las bases, ¿no? Las bases fundamentales para los siguientes cursos. A mí, por ejemplo, con el profesor, tuve la suerte de que el profesor Parodi me enseñe, nos explicó tan bien la economía que yo jamás había leído economía y esta me gustó. Así que ahora siempre que puedo leo de economía. Entonces todo esto me dio una base sólida para poder construir el resto de la formación. Asimismo, también tuvimos cursos que nos daban una visión macroscópica del Estado, como por ejemplo las habilidades gerenciales, la gestión de calidad, y también un curso que me gustó mucho fue el de ética, porque inclusive leímos un montón y entramos había unas discusiones muy, muy ricas y a la vez también comenzamos progresivamente a llevar cursos más específicos que nos iban como sumergiendo para mí es un entramado esto del Estado. Por ejemplo, llevamos cursos de sistemas de control, presupuesto, planeamiento, programación. Entonces, esto te adentra más en lo que es gobierno. Otro punto que también quisiera destacar con mucho orgullo es la calidad y la experiencia de los profesores. Ellos comparten su información, sus conocimientos de una forma muy fluida, a pesar que por la pandemia yo llevé la modalidad virtual, pero igual se generó un ambiente que se podía preguntar, repreguntar, y eso hacía que uno aprenda y uno tenía la confianza a veces de hacer preguntas de repente para otros muy básicas, pero en ningún momento yo sentí que un profesor me dijera, bueno, eso lo saben todos o eso es muy básico. No, al contrario, siempre tuve esa apertura de poder preguntar. Adicional que era bien interesante que tu profesor sea un exministro, el jefe de una entidad
o un autor de libros. Entonces, era muy divertido porque cada vez que yo tenía un curso nuevo, abría el toque en internet, buscaba el nombre del profesor y encontraba el super currículum. Entonces, esto me daba la confianza de poder preguntar y sentir que mi experiencia académica se enriquecía día a día. Por otro lado, también tuve la oportunidad de viajar a España, hacer la doble certificación con el Instituto Ortega Gasset. Antes de eso, llevamos cursos de manera sincrónica y ya como que nos fueron sumergiendo en cursos de acuerdo al modelo estatal de gestión estatal en Europa, que es, como dicen, otro mundo, porque vimos, por ejemplo, temas de marketing público, de calidad, de problemáticas legales, gobierno abierto, seguridad, y cómo ellos toman tan en cuenta la opinión pública y la planificación urbana. Esto amplió mi percepción, ¿no?, de lo que podía llegar a ser el Estado. También tuvimos visitas acompañadas de profesores, por ejemplo, a una municipalidad, a la municipalidad de Alcobendas, me parece que se llamaba, y nos enseñaron cómo hacían su planificación urbana, cómo todavía no, ya estaban haciendo la segunda etapa ellos le dicen comuna de la comuna, estaban haciendo ya la segunda etapa y ya todo estaba organizado. Inclusive era un barrio de clase media, media alta. Habían edificios en los cuales los departamentos se podía acceder con ayuda del Estado. Entonces era bien interesante. También nos invitaron al Ayuntamiento de Madrid, luego fuimos al Instituto Nacional de Administración Pública y también al Parlamento Español. ¿Por qué recomiendo esta maestría? Porque esta maestría, al menos en mi caso, y creo que casi en la de todos mis compañeros, ha aportado un valor agregado a nuestras labores diarias. Porque cuando uno termina la maestría o cuando inclusive la está estudiando, tenemos la capacidad ya de comprender todos los lenguajes estatales que para mí eran tan ajenos, y eso me ha otorgado la seguridad y el criterio para profundizar en otros sistemas administrativos e inclusive saber en qué sistema o en qué área específica es de mi interés. Finalmente, en resumen, les digo que esto es una gran experiencia y es una oportunidad que va a hacer que entres al complejo y podría decirse hasta fascinante mundo del Estado con la guía de excelentes profesores, la compañía de buenos alumnos, porque la mayoría de personas quieren un mejor país, quieren la promesa de un futuro en el que todos podamos contribuir positivamente al servicio público. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Claudia, por compartir con nosotros tu experiencia en nuestra maestría. Ahora le damos la bienvenida a Juan Carlos Ubillus. Adelante, Juan Carlos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, Claudia, por contarnos tu experiencia en la maestría. También muchas gracias al profesor Carlos Parodi, que nos acompaña en la maestría desde sus inicios. Y para terminar la sesión de hoy y no alargarnos mucho más de lo planificado, yo voy a contarles rápidamente algunos otros detalles de nuestra maestría. Claudia ha explicado bastante bien un poco cómo fue su vivencia en la maestría. De paso, bueno, felicitarla. Ella ya sustentó su trabajo de investigación ya hace un tiempo y tuvo una nota muy destacada. Así que, bueno, me da gusto haberla podido ver de nuevo, esta vez de manera virtual. Entonces, ¿qué quiero complementar de información sobre la maestría? Bueno, el profesor José Luis comentó al inicio, esta maestría lo que les va a ofrecer es el grado, cuando terminen la maestría y cumplan todos los requisitos, es tener el grado de magíster en gestión pública, grado emitido por la Universidad del Pacífico. ¿Bien? Pero también les va a dar la posibilidad de obtener un máster que es emitido a título propio por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Este máster europeo, con equivalencia de 60 créditos europeos, se realiza o es obtenido porque dentro de la maestría ustedes van a llevar cursos que dicta directamente Ortega y Gasset.
Entonces son dos de las certificaciones que ofrecemos. Bien, pero además, ¿no? Hemos visto conveniente en la universidad que ustedes, dentro de la malla curricular, parte de ella está orientada al desarrollo de estudiar los principales sistemas administrativos del sector público. Entonces vemos que también ustedes van a salir como especialistas en sistemas administrativos del sector público. Entonces es un diploma más, un certificado que ustedes van a obtener al cumplir con los requisitos, llevando los cursos que son parte de la maestría. Bien, entonces esas son las certificaciones que les podemos ofrecer ligada a los cursos que llevarán como alumnos de la maestría. ¿Qué ofrecemos en el programa? ¿Cuáles son los principales beneficios? Bueno, es darles una estructura curricular con componentes de información básica, formativa y de especialización. Para ejemplo, está el certificado del programa especializado que les vamos a ofrecer. Bien, posibilidad de actuar en un entorno virtual, porque los cursos que dicta Ortega y Gasset son 6 cursos que aparecen en la segunda parte de la maestría. Ahora voy a mostrarles rápidamente la malla curricular. Se dictan de manera virtual con ellos, ¿no? Y los cursos que dictamos como Universidad del Pacífico son cursos presenciales. Bien, la pasantía que bien indicó Claudia, la pasantía se realiza para la promoción que vamos a iniciar ahora en abril, el próximo año. Normalmente la pasantía, que en este caso va a ser de una semana, se realiza en el mes de, cerrando el mes de mayo o empezando el mes de junio. Nosotros a fin de este año le informamos a la promoción exactamente en qué fechas se va a dar la pasantía y bueno, siempre a pedido de todos, damos un espacio para que puedan, los que deseen, pasean un poco por Europa, se quedan unos días más y que no se les vea afectado el desarrollo de sus clases. Bien, a través de los profesores, Claudia bien indicada, ¿no? Vuelcan toda su experiencia, traen casuística que ellos han vivido o casuística de coyuntura. Entonces, esto les permite tener contacto con estas realidades institucionales que hay en el Perú. Van a tener casos concretos, casos reales. Bien, y un punto muy importante, y ahora les voy a aclararlo, comentar un poco el por qué, es el desarrollo de competencias de gestión. Porque esta es una maestría en gestión pública. Bien, entonces por eso van a ver que se van a abordar una serie de aspectos dentro de su formación. Esta maestría, como ya lo hemos mencionado repetidas veces, la hacemos en compañía con el Instituto Ortega y Gasset de España. Relación que nos acompaña desde la primera versión de la maestría, que si no recuerdo mal, fue el año 2016. El Instituto Ortega y Gasset es uno de los principales centros de educación en temas de gestión pública que hay en Madrid. Bien, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, les va a brindar todo el expertise que ellos tienen y todos los espacios que ustedes puedan aprovechar, tanto en modalidad virtual como cuando estén allá en Madrid, ¿no? La pasantía no es obligatoria para obtener el máster. Bien, la pasantía es opcional, es adicional a la experiencia que ustedes van a tener con los cursos, que son los que le permiten llegar a este máster que emite Ortega y Gasset. Bien, así que esa pasantía les va a brindar una serie de experiencias que ustedes van a vivir de la mejor manera. Y estos son los cursos que dicta Ortega y Gasset que los van a ver en la segunda parte de la maestría, ¿no? Son 6 cursos que lo principal, lo que buscamos principalmente con ellos es que se alimenten de lo que Europa está haciendo, ¿no? En este caso, si bien en concreto España, sabemos que Europa se mueve como bloque y lo que queremos es que ustedes experimenten, conozcan, como bien lo contaba Claudia, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos? Sabemos bueno, que en muchos de los aspectos, situaciones o cosas que se mejoran en tema público llegan con un poco de retraso al país. Bueno, esta experiencia lo que permite es que ustedes, como ya en ese momento graduados de la maestría, ya puedan enfrentar los escenarios que van a llegar al país sabiendo que Europa está un poco a la vanguardia en lo que es gestión pública. Bien,
Como parte de la plana docente, siempre nos acompaña la profesora Isabel Bazaga. Ella es docente del instituto y directora del máster, quien desea, ¿no?, ha querido siempre darles unas palabras, pero por el cambio de hora, lamentablemente no se va a poder conectar en vivo. Bien, también parte de los docentes es el doctor Ignacio Criado, que es docente del curso desde la primera versión. Es una pequeña muestra de los profesores que nos acompañan. Y decía que la doctora Bazaga quería también darles un mensaje muy breve, pero por el cambio de hora hemos tenido la necesidad de hacerlo a través de video. Así que, por favor, les pido unos minutos para escuchar a la profesora Bazaga y ya entramos luego a lo que es el cierre de la reunión de esta noche. Buenas tardes, amigos peruanos. Mi nombre es Isabel Bazaga, soy la directora del Máster en Alta Dirección y Gestión Estratégica de las Organizaciones Públicas que el Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón desarrolla con la Universidad del Pacífico. En concreto, el Máster en Alta Dirección y Gestión Estratégica de las Organizaciones Públicas trata de trabajar con los estudiantes las competencias que debe desempeñar un directivo público en estas sociedades del siglo XXI. En tal sentido, el itinerario formativo está centrado en competencias que se alcanzan a través del desempeño de contenidos vinculados a estrategias de dirección estratégica, comunicación, alta dirección pública, innovación y transformación digital de las organizaciones públicas, así como cuestiones de base como son referencias al marco jurídico institucional, al mismo tiempo que todas estas cuestiones que tienen que ver con gestión estratégica de recursos humanos y desempeño ético por parte de los empleados públicos. La idea es que las personas que trabajan a través de este programa, completado con el itinerario del máster que la propia Universidad del Pacífico ofrece, puedan disponer de ese conjunto de competencias, de capacidades y habilidades que les permiten desempeñar un puesto de trabajo en el sistema de dirección y gestión pública con la máxima competencia, con la máxima capacidad. Para nosotros la alianza con la Universidad del Pacífico es esencial. Nosotros somos una institución profundamente americanista que defiende la profundización en los conocimientos en el ámbito del idioma español y que cuenta para eso con profesionales y profesores universitarios de primer nivel para que puedan ayudar a estos estudiantes a trabajar los contenidos y las competencias que van a necesitar en el desempeño de su puesto de trabajo. En el marco de esta titulación del Máster en Alta Dirección y Gestión Estratégica de las Organizaciones Públicas, tiene lugar una de las actividades que entendemos es una actividad que ofrece ventaja competitiva a este programa, y es el desarrollo de una pasantía temática que se desarrolla a lo largo de 2 semanas en Madrid, en la sede del Instituto Universitario de Investigación Ortega Marañón. Esta pasantía se desarrolla, como les decía, a lo largo de 10 días en España y combina casos y experiencias, buenas prácticas administrativas de la mano de profesionales que desempeñan sus puestos de trabajo de primer nivel en organizaciones públicas con conocimiento aplicado de profesores universitarios que reflexionan con profundidad sobre los temas. Se celebran visitas institucionales, talleres de trabajo, por supuesto, lecciones magistrales y exposición de contenidos, y la clave es lo que ahora se denomina el aula invertida, ¿no? Y es el trabajo y el desarrollo de una actividad conjunta con los participantes en el seno
de la pasantía. Cada uno de los cursos en los que la pasantía se celebra se elige un ámbito temático, siempre con la idea de que sean contenidos innovadores en los que los estudiantes que participan de la pasantía puedan tomar contacto con los principales actores en esta materia, en el ámbito de las distintas organizaciones públicas españolas, y además les acompañamos de visitas culturales a distintas instituciones como pueden ser el Parlamento Español o la visita a organizaciones como puede ser el Ayuntamiento de Madrid, dependiendo la edición y el tema, el conjunto de organizaciones a las que visitamos evidentemente difiere, porque de lo que se trata es de conseguir que los estudiantes logren adquirir las mejores competencias de la mano de los mejores profesionales. Para nosotros será estupendo recibirles en Madrid, que nos conozcan y conozcan a esta institución, y siempre muy agradecidos a la Universidad del Pacífico por la confianza que ha depositado en nosotros. Para nosotros es una universidad de primer nivel en nuestras alianzas, y a ustedes por la confianza también y por tomarse la molestia de escuchar esta pequeña introducción a las distintas actividades. Bien, ese era el mensaje que Isabel quería darles a ustedes, esperando que pronto sean alumnos. Bueno, un dato adicional simplemente sobre la pasantía. Este año el tema de la pasantía, porque ella menciona que se busca siempre temáticas innovadoras. Bueno, este año la pasantía está ligada a lo que es innovación y la inteligencia artificial en lo que es servicios públicos. Entonces va a ser un temario muy interesante el que van a vivir nuestros alumnos que viajan en el mes de mayo, el 27 de mayo, están iniciando este año la pasantía. Bien, voy para terminar y poder tener un espacio para las preguntas que puedan tener, que por favor pueden ir colocando sus preguntas en el chat. ¿Cuál es el modelo que nosotros tenemos con la visión que tenemos de los gestores que deseamos en la Escuela de Gestión Pública? Necesitamos gestores que tengan formación en 4 ejes principales, que son temas de innovación, visión estratégica, liderazgo y temas éticos, que para la universidad es un punto muy importante, más aún ligado a lo que es el sector público. Entonces, mirando estos ejes, lo que hemos realizado es construir la malla curricular o los cursos ligados a 4 pilares para garantizar su formación idónea. Y es el que tengan conocimiento sobre los principales sistemas administrativos del Estado, los sistemas transversales, tener una formación en análisis para toma de decisiones. Una pequeña muestra ha sido la clase, la breve clase que nos dice el profesor Carlos Parodi. Es el poder, como él decía, ¿no? Tengamos la información, analicemos la información, a partir de ahí tengamos nuestras opiniones, pero basados en la información. ¿Bien? Tener una formación ligada a gestión y resultados. Vamos a ser gestores públicos modernos, los nuevos gestores públicos, y sin duda el desarrollar habilidades personales. Y esto que ven acá se traduce en nuestra malla curricular. Malla curricular que se desarrolla a lo largo de 24 meses lectivos, lo que es un poco más, aproximadamente 2 años, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, de manera rápida, esto lo van a encontrar en nuestra página web, pero pueden ver que en el ciclo 2 estamos abordando los principales sistemas administrativos del Estado, bueno, y uno de ellos en el ciclo final. Pueden ver resaltado también los 6 cursos que ya les mostré, que lo dictan directamente Ortega y Gasset, y los cuales complementan a lo que es el máster. En el primer ciclo van a tener muchos de los cursos ligados a lo que es el tomar decisiones o el manejar información, ¿no? Temas de fundamentos de economía, entorno económico, son una muestra de lo que van a trabajar en la maestría. Y como les decía, para esta maestría se desarrolla en aproximadamente 2 años, y para la cual ustedes deben completar un total de 792 horas. Una maestría en el Perú tiene que tener como mínimo 768 horas. Esta maestría les da un poco más de espacio porque hemos
visto conveniente no dejar ninguno de los temas que ven acá fuera de la maestría. Parte de nuestra plana docente, como bien mencionaba Claudia, y como bien hemos tenido como ejemplo al profesor Parodi, plana docente de primer nivel, con mucha experiencia en el sector público y ya también mucha experiencia como docentes, ¿no? Son profesores que nos acompañan, la gran mayoría, desde las primeras versiones de nuestras maestrías. Esta maestría está entrando a la promoción 9, se hace una promoción por año. Pero esta maestría es hija de lo que es nuestra maestría en gestión pública, ¿no? Nos gusta decirle así, maestría, que tiene buena parte de estos componentes y que se dicta desde el año 2010 y que ya va a entrar a su promoción número 44. Entonces, con esto puedo decirles y asegurarles que hay mucha experiencia en la universidad en el tema público, hay mucha experiencia compartida por nuestros docentes y mucha experiencia que hemos recibido de nuestros alumnos. Nosotros, a la fecha en general, considerando todas las maestrías de la Escuela de Gestión Pública, hemos tenido más de 2.500 alumnos, ¿no? La maestría en Gestión Pública y la maestría en Gestión Pública en doble certificación superan los 1.500 alumnos, solo ella en esto poco ya 14 años que venimos trabajando con ella. Entonces, experiencia en nuestras aulas van a encontrar, experiencia es la que nosotros también deseamos tener de su parte, porque el compartir y el networking que ustedes van a formar en la universidad va a ser muy importante para su desarrollo profesional, ¿no? Pequeña muestra, el profesor Parodi, quien nos acompañó, José Luis Pérez Guadalupe, Roberto Reynoso, Mercedes Arauz, Nelson Chac, Elsa Galarza, Nelson Anteo Contralor de la República, como van a saber, la profesora Arauz, la profesora Galarza, el profesor José Luis, exministros de Estado. Entonces, mucha experiencia ustedes van a poder compartir y van a recibir de parte de nuestros profesores. Ahora, el proceso de admisión de la maestría está abierto, ¿no? En realidad estamos ya a puertas de poder iniciar la maestría, y para poder ser parte de ella hay que cumplir algunos requisitos y pasar un corto proceso de admisión. Primer requisito, ser bachiller universitario. ¿Por qué? Requisito por ley, no se puede obviar. Segundo requisito, tener experiencia laboral mínima de 3 años, experiencia que contamos a partir de la emisión de su grado de bachiller. ¿Por qué pedimos esta experiencia mínima? Porque yo les mencionaba, así como ustedes van a recibir, ¿no?, el expertise y los años de experiencia de nuestros profesores, también van a recibir los años de experiencia de nuestros alumnos, de sus compañeros de clase, porque lo que se busca siempre en nuestras clases es este compartir, esta participación activa que mencionaba, si no me recuerdo mal, Claudia, ¿no?, que la dinámica de las clases justo busca que ustedes participen activamente, y esa participación está alimentada en gran medida por su experiencia profesional. Por eso pedimos que al menos puedan tener 3 años de experiencia. No es exigible en el sector público, si es deseable, pero sí requerimos esta experiencia previa. Teniendo los requisitos, ustedes deberán preparar un pequeño expediente de postulante orientados por nuestros asesores, quienes se pondrán en contacto con ustedes una vez ustedes lo soliciten, ¿no? En el chat seguramente van a ver el contacto de nuestros asesores para que los puedan orientar a presentar este expediente de postulante, que entre los componentes del mismo es presentar una carta de motivación, ¿no? ¿Por qué deseo llevar en esta etapa de mi vida una maestría en gestión pública? Para luego pasar una prueba de aptitud y una entrevista personal con la dirección de la Escuela de Gestión Pública. ¿Bien? El examen de aptitud es un examen de razonamiento verbal, matemático. Recomiendo siempre que recuerden un poco las preguntas típicas que hemos hecho cuando hemos postulado o entrado al pregrado, y la entrevista es lo que cierra este proceso de admisión, el cual evalúa toda la información que ustedes han entregado y da el veredicto si son o no admitidos a nuestra maestría. Entonces, las clases las tenemos programadas para iniciar el día 17 de abril. Estamos poco más de un mes, así que contacten a nuestros asesores para que inicien ya su proceso de admisión.
La inversión de la maestría es de 59.500 soles y la universidad da la posibilidad de financiarlas directamente, sin intereses. Entonces hay un pago inicial de matrícula y la diferencia se divide en el número de cuotas. Para la información financiera sobre este financiamiento, le pido por favor contacten a nuestras asesores. Las clases van a ser los días lunes y miércoles de 6:40 a 10:40 de la noche, como decía el profesor Parodi, ¿no? Que le pedían quedarse más tiempo. Bueno, el horario regular de clases es hasta las 10:40 de la noche, lunes y miércoles. Claro está, este horario no se aplica para los cursos de Ortega y Gasset que son de manera virtual y van a tener otra dinámica. Bien, esta es nuestra maestría en gestión pública con doble certificación, y a ustedes, por haber participado en la charla de hoy, pueden acceder a beneficios exclusivos. Para ello, les pido puedan escanear el QR, contactar a nuestras asesoras para conocer un poco más sobre los beneficios que pueden tener al haber participado en esta charla. Bien, espero que la información que les hemos brindado haya aclarado las dudas que puedan haber tenido para tomar la decisión de ser parte de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, y cualquier pregunta que tengan, por favor, sobre la maestría, les pido que la puedan realizar a través del chat, que amablemente la van a leer para poder absorber todas sus dudas. Perfecto, muchas gracias Juan Carlos por tu excelente exposición. Aquí tenemos algunas preguntas que nos han ido llegando a través del chat. En primer lugar, Stephanie Davirán desea saber más información acerca de la segunda certificación y cuánto tiempo se estudia para obtenerla. A ver, la segunda certificación, el máster europeo, es parte de la maestría. Eso quiere decir que ustedes cursan la maestría, completan todas las horas, presentan su trabajo de investigación y lo aprueban, y con ello nosotros tramitamos el máster. Es parte de la maestría, no hay tiempo adicional. Entonces ustedes, al presentar su trabajo de investigación, al aprobarlo y obtener el grado de magíster, la universidad emite el grado de magíster y Ortega y Gasset nos hace llegar el máster que ustedes van a recibir, ¿no? Es como parte de la maestría. Perfecto, entonces aquí tenemos una segunda pregunta. Lenina Moya desea saber si las especializaciones realizadas en la UP se pueden convalidar. Sí, efectivamente pueden convalidar, dependiendo de la especialización que han llevado, pueden convalidar el curso equivalente, ¿no? Por ejemplo, si han llevado nuestra especialización en contrataciones del sector público, han visto que tenemos el curso de compras y contrataciones, el cual es convalidado. La convalidación, eso sí, en estos casos es exclusivamente académica más que económica. Listo, muchas gracias, profesor. Aquí tenemos dos preguntas con respecto a la pasantía. En primer lugar, Anita Noel desea saber si se debe abonar algún dinero adicional y si existe algún orden de mérito por calificaciones académicas dentro de la maestría y como resultado de ello algún beneficio. A ver, primero sobre la pasantía y el costo. La universidad, ya como parte de la maestría, cubre todo el costo académico. Bien, por costos académicos no tienen que abonar absolutamente nada. Sí que tienen que asumir el costo del pasaje y su estadía y viáticos en España. Eso no está cubierto, por eso es que la pasantía es opcional. Quienes tengan posibilidad de viajar tanto en tiempo como en estos costos, el costo académico ya es parte del pago que están haciendo el pago que están haciendo por la maestría. Y por favor, repíteme la segunda pregunta. Sí, claro. Si existe orden de méritos por calificaciones académicas dentro de la maestría y como Ya. resultado de ello algún beneficio. No, como parte de la maestría, de la promoción, no hay un orden académico. Lo que sí tenemos es todos los años la escuela de posgrado premia o da el premio Robert Maes. ¿Cuál es el premio Robert Maes? Es el premio que se da en la graduación al alumno más destacado en el año. Pero este premio para este premio se considera a todos los alumnos de las diferentes maestrías. Entonces, la Escuela de Gestión Pública tiene 2 premiados
que son elegidos con las mejores calificaciones dentro del año, dentro de su maestría, pero donde se consideran tanto la maestría en gestión pública, maestría en regulación, maestría en derecho, ¿no? Y no, en este caso no dan ningún beneficio adicional. Perfecto. Aquí tengo una pregunta en el chat que dice cuál es el procedimiento para obtener la certificación de la Universidad Española. A esta la voy a ligar con otra pregunta que me ha llegado por interno, que dice si hay algún requisito adicional para obtener el certificado de la Universidad Española. No, el único requisito es aprobar los 6 cursos que nos dictan ellos y obtener el grado de magíster. Eso sí, primero ustedes tienen que obtener su grado de magíster, ¿no? Aprueban la sustentación, se procesa el grado y nosotros en paralelo hacemos el trámite para la emisión del certificado del máster de Ortega y Gasset. Ninguno de esos trámites a ustedes les va a generar costo adicional. Bien, todo está incluido como parte de la maestría. Incluso la participación en la graduación, que se hace una vez al año y donde se invita a los alumnos graduados el año anterior. Perfecto. Aquí tengo una pregunta que me ha llegado por interno. La participante desea saber cómo son las evaluaciones a lo largo de la maestría. Bien, en ese caso, cada curso tiene su sistema de evaluación, ¿no? Esto dentro de lo que es la libertad de cátedra. Los profesores son los que establecen, de acuerdo a la dinámica de su curso, los procedimientos de evaluación. El profesor Parodi, por ejemplo, explicaba que a él le gustaba mucho que interactúen y que haya discusiones de grupo, y que eso es lo que él evaluaba. Van ustedes a tener las calificaciones tradicionales como trabajos, quizá alguna controles, participación en clase y demás, pero cada curso establece su sistema de evaluación. Y para obtener el grado, claro está, el trabajo de investigación es evaluado dentro de lo que es la sustentación que se hace al final de todo el proceso. Perfecto. Ya para ir cerrando, tenemos un par de preguntas más. John Kennedy Leiva desea saber, bueno, dice, en la Pontificia Universidad Católica del Perú te dan el primer año el diploma de gestión pública. ¿La UP da por ciclo o por año algún diploma antes del grado de maestría? Lo que vamos a entregar a partir de esta promoción justamente es este programa especializado, donde sí hemos decidido que si bien el curso de compras está al final, lo vamos a adelantar para que al terminar el primer año, ¿no? Quienes han aprobado todos los cursos reciban la especialización en sistemas administrativos del sector público. ¿Bien? El magíster y el máster, como lo dije, sí se da al final de todo el proceso, claramente, terminando la sustentación, aprobando la sustentación. Perfecto, profesor. Y ya para ir cerrando, tenemos unas preguntas con respecto a la tesis. Desean saber si es individual o grupal y cuánto tiempo después de acabar la maestría se puede tener para sustentarla. Bien, el trabajo de investigación, que es el nombre correcto al que nosotros aplicamos, al ser una maestría, digamos, aplicada, una maestría, la maestría que ofrecemos, se inicia durante el desarrollo de clases con el taller de investigación, que está en el 4º ciclo. Bien, y una vez terminadas todas las clases, donde ya ustedes como parte de ellas han avanzado el trabajo de investigación, se les da un plazo de hasta 6 meses adicionales para que puedan entregar el trabajo ya con miras a la sustentación. Perfecto, entonces parece que esas son todas las preguntas. Profesor, no sé si desee dar algunas palabras de cierre antes de finalizar la sesión. Sí, bueno, esperar que la información que les hemos brindado ya haya dado el empujón final para que tomen la decisión. En mi caso, yo tengo a cargo el equipo que los va a acompañar en su experiencia en la universidad, ¿no? Adicional a la experiencia que van a vivir en sus aulas de clase, y estén seguros de que estos meses y años que van a estar en nuestra escuela van a ser de mucha satisfacción para ustedes. Bien, entonces inicien el proceso y espero ya conocerlos como alumnos de la maestría. Perfecto, entonces eso sería todo por nuestra parte. Estimados participantes,
En caso requieran de mayor información con respecto a nuestra maestría, pueden comunicarse con Rosana, Emilio, Lisette y Marisol, nuestras asesoras. Voy a dar sus datos de contacto a través del chat, al igual que el link de la encuesta que agradeceremos puedan completar. Muchas gracias y esperamos pasen todos muy buenas noches.